yo les voy a platicar un poco sobre la vida de Juana Inés. La histórica hacienda Panoaya, que se hallaba en estado ruinoso a principios de 1999. Aquí vivió su niñez un personaje histórico, la mundialmente famosa poetisa Sor Juana Inés de la Cruz, precursora de la liberación femenina y de los derechos humanos. La hacienda fue salvada de la destrucción y restaurada por un patronato privado, empleando a más de 80 carpinteros, albañiles, pintores, etc., y una inversión de más de 10 millones de pesos. Para la restauración se contó con la asesoría, mas no con el apoyo económico del Instituto Nacional de Antropología e Historia, quien ha dictaminado que las construcciones del casco de la hacienda, excepto el último piso del torreón, son del siglo XVII, es decir, época de Juana Inés. Juana Inés nació el 12 de noviembre de 1648 en San Miguel Nepantla. Sus padres fueron Pedro Manuel de Asbaje o Azuaje e Isabel Ramírez de Santillana. A los 3 años vino a vivir a Panoaya, hacienda que arrendaba su abuelo Pedro Ramírez de Santillana. Como dice Francisco de la Maza en su libro La Ruta de Sor Juana, en realidad Juana Inés pertenece a Panoaya más que a Nepantla. Juana Inés aprendió a leer a escondidas a los 3 años de edad. A los 8 años compuso su primer poema, una loa al Santísimo Sacramento, ganando un premio local. Pedía que la vistieran de hombre para poder entrar a la universidad, cosa que le fue negada. En esa época las mujeres no tenían derecho de estudiar, así que tuvo que estudiar los libros de su abuelo a escondidas. Como dice en uno de sus escritos, sin que bastasen castigos ni represiones. Cuando murió su abuelo, fue enviado a México a vivir con una tía. Don Martín de Olivas, bachiller de la Real y Pontificia Universidad, dio clases a Juana Inés, quien aprendió latín en tan solo 20 lecciones. Debido a su relumbrante belleza y extraordinaria cultura, cuando tenía aproximadamente 15 años, fue invitada a vivir en el Palacio Virreinal, con el título de muy querida de la virreina, Leonor María Carreto, marquesa de Mancera, a quien Juana Inés se refiere en sus poemas como Laura. Juana Inés se convirtió rápidamente en el centro de atención del virreinato. El virrey convocó a 40 sabios novohispanos, los profesores de la universidad, para examinar los increíbles conocimientos de la niña, quien salió victoriosa. Dicen que su encuentro con los 40 sabios fue como el de 40 lanchas sobre un galeón español. Este es un retrato de Juana Inés a los 15 años. Era bellísima y poseía un intelecto maravilloso. Vamos a continuar de este lado, por favor. Antes, vamos a conocer que estamos entrando en un espacio casi sagrado, porque aquí, en este patio que visitamos con gran respeto y en estas habitaciones, pasó Juana Inés su niñez. Aquí jugó, aquí corrió. Con un poco de imaginación podemos sentir la presencia de esa maravillosa niña que se convirtió en la mujer más significativa de todos los tiempos del continente americano. Aparentemente, al juzgar por sus poesías, llegó a sentir el amor. Fabio en sus poesías. Sin embargo, las posibilidades de matrimonio eran nulas, debido a su superioridad intelectual y por ser hija natural. Es decir, sus padres nunca se casaron. Su verdadero interés fueron la ciencia, la música y la cultura. Para poderse dedicar a ellas, en 1667 ingresó al convento de Santa Teresa la Antigua de las Carmelitas Descalzas, y a los 6 meses salió gravemente enferma. Un año después, en febrero de 1669, ingresó al convento de San Jerónimo, hoy conocida como la Universidad del Claustro de Sor Juana, en la Ciudad de México. Vamos avanzando, por favor. Era hija de españoles, claro. Exactamente. Su papá era capitán y su mamá, pues, era criolla. Era mestiza, entonces sí ya era mal visto eso, que su papá tuviera una clase y su mamá no. Entonces desde ahí ya era tratada como ilegítima, porque era fuera del matrimonio. También porque la iglesia y el gobierno eran uno solo, entonces ya era mal visto que una pareja no estuviera casada bajo el régimen católico, es decir, bajo la iglesia. Entonces desde ahí era cristiana. Desde la Gracias, usted. Gracias. Ahí te digo, usted es una niña. Estamos en la réplica de la cocina de esa época. Sentiremos la habitación fría y fresca, porque el techo es muy alto. Favorecía mantener frescos los alimentos, no se contaba con refrigeración. Todo lo que ven a su esplendor es hecho de barro. No existía el aluminio ni el peltre. Se dice que Sor Juana entraba a la cocina en forma de castigo. Tanto en castigo realiza un recetario. Es por eso que nosotros quisimos hacer algo similar con lo que México produce.
En la actualidad hay familias que aún conservan este tipo de cocina, aunque ya no es muy común que guisen de leña o dentro de la cocina exista un horno de pan, pero llega a tener este estilo que nos remonta a esa época. Avancemos por favor de este lado. De la cocina pasamos al comedor, donde conoceremos un retrato del rey Carlos V de Alemania, primero de España. Tuvo mucho que ver él aquí, en esta cena, pero vamos a conocer esa historia más adelante. De este lado, por favor. Muy bien, pues otro dato importante es lo que vemos plasmado en el billete de 200 pesos. Al amperso nos encontramos con la escritora mexicana Sor Juana Inés de la Cruz, acompañado de un tintero, 2 plumas de un libro y de una ventana que da lugar de trabajo o biblioteca de la escritora. Y al reverso nos encontramos aquí en Hacienda Panuaya, predominando puente, escalinata y capilla. Ese es un buen ángulo para que puedan ver lo que predomina en el billete. Puente, escalinata y la capilla. Esto es lo que vemos plasmado en el billete de 200 pesos. Si ponemos un poco más de atención, en la parte de abajo del billete dice Hacienda de Panuaya. No podía faltar nuestros hermosos volcanes que aquí en Amecameca tienen una vista espectacular. No dejamos de lado la agricultura, la mayoría de la gente de la región es campesina. Gracias a esto ha tenido un gran auge dentro del mercado. Tenemos un pequeño relieve de la pila bautismal donde Sor Juana fue bautizada el 2 de diciembre de 1648 en el templo de San Vicente de Ferrer, Chimalhuacán. Este es un pueblito muy cercano al municipio de Ozumba. Este billete está en su totalidad de color verde y está en circulación desde el 8 de septiembre del 2008. Continuamos de este lado, por favor. Parece ser que es uno de los que van a retirar. Sí, de hecho ya no está tanto en circulación. Sí. Son como muy Escasos. pocos. Sí, exactamente. Tenemos que este es un galeón español, es un buque de guerra y de transporte de la época. Esta obra de arte fue un obsequio del expresidente Echeverría a un embajador extranjero. Lo tenemos aquí para que nos demos cuenta de que en esos tiempos no había correo electrónico, teléfono, fax, ni correo como lo conocemos ahora. Entonces, para que una escritora mexicana fuera famosa en todo el mundo de habla hispana, es decir, desde Filipinas hasta España, tenía que ser verdaderamente maravillosa. Es por eso que estos barcos no llegaban a su destino. A pesar de estas colosales dificultades, Sor Juana era llamada el Fénix de América, la décima musa de la literatura hispánica. Sor Juana, con su colosal obra literaria, adquirió fama mundial por su vastísima cultura y gran belleza. Continuamos, por favor, de este lado. Al ingresar a la hacienda pudieron notar que hay 2 banderas, una bandera de México y una bandera blanca. En la bandera blanca está plasmada el escudo de armas del rey Carlos V de Alemania, primero de España. A un costado tiene el cédula del rey Carlos V de Alemania, primero de España. El rey que otorgó Hacienda Panuaya en 1534 como merced a solo 13 años de la conquista, por haber ayudado a los conquistadores y al título de cacique de Panuaya Tlatoani, o sea, al rey de Panuaya, Pedro Páez y Zitalcopala. Es un documento histórico de inmenso valor y lo pudimos rescatar en el Archivo Histórico de la Nación a un gran costo. Sin embargo, de este lado van a encontrar ustedes una escultura tallada en caldera blanca del Arcángel San Miguel. Su autor se desconoce. Fue hallada en 1999, cuando Hacienda estaba en reconstrucción. Es por eso que la encuentran en una vitrina de vidrio, para evitar que se siga deteriorando más. En la época de Sor Juana era muy conocida la palabra aguamaní. Hoy en día esa palabra no la conocemos o desconocemos su origen. Sin embargo, el aguamaní, en su época de Sor Juana, era su baño. Solo
solamente lo podían realizar virreyes y virreinas. En la jarra se depositaba el agua limpia, ya fuera fría, tibia o caliente. En la tina o tarja se aseaban, ya fueran las manos, los brazos, la cara o el cuerpo completamente. Una vez que se aseaban, esta agua la depositan en la cubeta. ¿Sabían ustedes que de aquí predomina el típico aguas? Sí, porque abrían la ventana gritando fuertemente aguas, porque no había drenaje. Pero no nada más iba el agua sucia de que se aseaban, pues iban las heces fecales de cada persona. Imaginen las calles en ese momento, sin doctores. Los únicos que te podían aliviar eran los famosos curanderos. No eran 100% seguros. Qué bueno que hoy en día contamos con baño y ya tenemos drenaje. Les replatiqué sobre el monumento, estaba en estado de ruinas. Miren, aquí están las pruebas. Vistas de la histórica hacienda Panuaya antes de su reconstrucción, en el año de 1999. Así como ustedes están viendo estas fotografías, son 100% reales de cómo fue encontrada esta hacienda en estado totalmente ruinoso y que el día de hoy ustedes están visitando. Avancemos, por favor. ¿Quién de los, bueno, más bien, algún político intervino para que se rescatara la... No, solo es el patronato de las 12 personas que cuenta y el único que tuvimos fue la asesoría de antropología e historia. Solamente fue asesoría, no económicamente. Porque tardó mucho. Es Tiene que, 24 años. ajá, exactamente, tardó. Hoy en día, le digo, nada más es, la reconstruyen y empiezan a ver que, bueno, el parque cuenta con 60 hectáreas, de los cuales nada más un cierto porcentaje es parque, lo demás es área verde. Hoy en día ya contamos con eventos para cualquier evento social, entonces ya lo pueden llegar a rentar. Pero sí, no tenemos ningún político y no es digamos, de gobierno, es privado. La altura del techo era la original. Sí, todo el casco son original. Interiores sí son réplicas. Inclusive los paredones, el interior es adobe del siglo XVII. Todavía la parte de afuera sí es. Pues, Bien. sí, claro que sí, adelante, por favor. Muy bien. Y seguimos hablando sobre Sor Juana. Notamos algo muy importante, su firma. Ella no tuvo una a los 18 años como nosotros. Tuvo un poder de 7 firmas, de algo sencillo a algo complejo. Conforme iba adquiriendo conocimientos, evoluciona su firma al grado de ser difícil de poder falsificar. Los expertos comentan que Sor Juana tuvo una niñez muy dura, pero fue una mujer segura de sí misma. Obras de Sor Juana, portadas de sus principales ediciones. El que tengamos estos aquí no quiere decir que sea de mayor validez. Es simplemente para que nos demos cuenta de la inmensa cultura que Sor Juana poseía. Pero para que esto se llevara a cabo tuvo un proceso muy largo. Recordemos que en esa época las mujeres no tenían derecho de estudiar. Así que tuvo que estudiar con su abuelo y también gracias a 4 virreyes que la protegen, haciendo públicas sus ediciones. Y aquí los vamos a conocer. Al virrey Marqués de Mancera, el arzobispo virrey del Valle de Rivera, el virrey Marqués de Laguna y el virrey conde de Galve. Sus amistades con las virreinas fueron lo que llevaron a hacer posible las publicaciones de todas sus ediciones. Por favor, acompáñenme frente a este retrato, por favor. No tuvo, por supuesto, no tuvo hijos, ¿verdad? ¿Y No. pareja sentimental? En algún momento sí, Fabio en sus poesías, sin embargo, pues las posibilidades eran totalmente absurdas, ya que ella pues no tenía mucho intelecto, que no, pues sus pretendientes como que no decían es que no eres tan como de mi tipo, ¿no? Y 2, porque no tenían tanta posibilidad porque era hija ilegítima, entonces era muy complicado buscarle como una comodín, aunque sí cuando ingresa al convento, pues desafortunadamente sí la buscan, pero no. Sale del convento de las Carmelitas Descalzas y también el virrey Marqués de Mancera pues le invita, la decide que pues conozca varios pues sí, contrayentes, pero Sor Juana desafortunadamente no quiere y es cuando ingresa el de San Jerónimo, conocido como el claustro de Sor Juana. Bien. Vamos a conocer este pequeño retrato, digo pequeño porque ya tiene mucho tiempo, sin embargo lo hemos podido ver en algunas ocasiones en los libros de antes de 6º año, aparecía Sor Juana. Era este retrato el que aparecía. Sin embargo, el original se encuentra en la rectoría de la UNAM. Es como el retrato oficial de Sor Juana, su autor Juan de Miranda. Aquí frente a Sor Juana hablaremos sobre la verdadera importancia de esta mujer en la historia de la humanidad. Don Manuel Fernández de Santa Cruz, obispo de Puebla, la mandó a comentar un discurso muy famoso de 40 años antes, pronunciado por el jesuita portugués Antonio Vieira, sobre la cual ha sido la más grande fineza de Cristo hacia los hombres. Usó términos vanos y rebuscados,
Sor Juana destruyó los argumentos de Vieira en la Carta Atenagórica, postulando que por amor a los hombres Dios los ha hecho libres. Recordemos que Sor Juana habla de libertad en una época en que el hombre lo era todo menos libre. Era súbdito del señor feudal y del rey. El premio Nobel Octavio Paz habla sobre el enfrentamiento intelectual entre Sor Juana y Vieira. Sor Juana es un verdadero pugilista intelectual. No cabe duda de que aniquiló a Antonio Vieira y habló de algo inaudito, que Dios había hecho a los hombres libres. El obispo de Puebla, que supuestamente era el amigo de Sor Juana, le dirigió una carta con el seudónimo de Sor Filotea de la Cruz, amonestándola con enmendar su vanidad y rebeldía digna de castigo, amenazándola con el castigo divino. Sor Juana contestó a la respuesta a Sor Filotea defendiendo el derecho de la mujer a la cultura. El sorjuanista licenciado Alberto Salceda califica esta carta como la Carta Magna de la Liberación de la Mujer. Según el investigador e historiador Elías Trabulce en su libro La muerte de Sor Juana, asegura que en 1693 Sor Juana fue sometida a un juicio episcopal secreto. De acuerdo con la sentencia condenatoria, Sor Juana estaba obligada a entregar sus bienes y su biblioteca, de más de 4.000 libros, la más grande de América, sus instrumentos musicales y científicos al arzobispo Agier y Seijas, a apurar sus errores y no publicar más. Ella no lo resistió, su corazón estaba roto, todo le era hostil. Firmó una confesión con su sangre diciendo: yo, Sor Juana Inés, la peor. Atendió sin descanso a las monjas enfermas de la pestilencia, donde murieron 9 de cada 10 en el convento, y sucumbió ella también, así sacrificó lo último que le quedaba, su vida. Murió el 17 de abril de 1695, a la edad de 46 años. Según Elías Trabulce, los documentos que destruyeron a Sor Juana fueron descubiertos en el arzobispado en 1877, pero nunca fueron dados a conocer. Así termina un acto heroico solitario demasiado anticipado de la liberación del individuo, que más tarde, con los enciclopedistas, la Revolución Francesa y la fundación de los Estados Unidos de América, llegó al fin y se llama la Ilustración. Este movimiento de la Ilustración finalmente llevó a la independencia de México y de otras naciones, a la revolución científica e industrial, es decir, a los tiempos modernos en que hoy vivimos. No cabe duda de que Sor Juana es la mujer más importante y significativa de todos los tiempos del continente americano. De esta hacienda hay un lugar muy importante que vamos a conocer. Por favor, avancemos de este lado. Murió de peste negra. Sí, efectivamente. Desafortunadamente no tenía sentido su vida y se contagió. Un 17 de abril en el año de 1695, a las 3 de la madrugada, Sor Juana pierde la vida. Adelante, por favor. Estamos en el lugar más importante de Sor Juana, pero no porque es la capilla. Aquí se escondía la pequeña con los libros que le tomaba prestados a su abuelo. Se dice que en ese antiguo puerto se encontraba la biblioteca de él. No le era tan difícil tomar un libro y venirse a esconder. La capilla solamente abría los días domingos y en los días de fiesta. Era un buen lugar para que nadie la pudiera buscar. Esta capilla está destinada al Arcángel San Miguel. Sin embargo, el altar que ustedes están viendo es reciente. Debido al temblor del 19 de septiembre del 2017, tuvo demasiadas fisuras, se tuvo que ver en la necesidad de cambiarlo, por seguridad de ustedes y de nosotros. Sin embargo, toda la arquitectura del casco de la hacienda que ustedes están viendo es del siglo XVII, es decir, hace más de 400 años. Aquí leía, aquí estudiaba, aquí, entre estos muros, se forjó la inmensa cultura de esa chiquita.